Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa de María en el Mundo, en donde vamos a hablar de una advocación hermosa de la Santísima Virgen en Vietnam, que es Nuestra Señora de la Vang. Vamos a empezar por decir que entre 1625 y 1886 hubo una persecución en Vietnam contra los cristianos, ¿sí? Esta situación se da porque empiezan a llegar la evangelización. Y esto no le parece a los pueblos nativos que tenían, a los gobernantes principalmente, que tenían las ideas budistas, del hinduismo y las religiones nativas. Y entonces el que entrara el cristianismo no era algo de su agrado. Y entonces empiezan a generar eh, la persecución contra los cristianos y se promulgan 53 edictos de persecución que se calcula que ejecutaron a más de 100,000 católicos, ¿sí? Entonces, en 1988 el Papa Juan Pablo II beatifica a 117 mártires vietnamitas. Y ya algunos otros habían sido beatificados por papas anteriores. Entonces, en 1798 se da la oleada más fuerte, más violenta, de persecución contra los cristianos, ¿sí? Y en ese año muchos católicos de un pueblo que se llama Quang Tri se van a ocultar a bosques de la Bang, ¿sí? Que era una región, o bueno, es una región allí en Vietnam. Y entonces ellos se van de pronto, de momento, entonces no se llevan víveres, no se llevan agua, no se llevan alimentos, ¿sí? Nada más cargan su rosario eh, y bueno, pues bajo estas situaciones tenían hambre, frío, se empezaron a enfermar y entonces, además, ellos al refugiarse en la selva, pues tenían el acoso de los animales de ahí y de las inclemencias del tiempo, ¿sí? Y entonces ellos lo que hacen es que por las noches formaban grupos y ellos se ponían a rezar el rosario. Entonces, después se da la aparición de la Santísima Virgen y esto se reúne en algunos documentos y a través de la tradición que se transmite de generación en generación. Y entonces la Virgen se aparece en un lugar a 60 kilómetros de Hue, que es una población de allá de Vietnam. Y la Virgen estaba vestida con un manto de características tradicionales de esta región y tenía en sus brazos al niño Jesús, ¿sí? Ella estaba sobre el césped del lugar y todos los que se acercaban le decían que habían estado alegres por sufrir por la fe, ¿sí? Y entonces hay un documento que dice, los cristianos de Cobu, huyendo de la persecución, se fueron a refugiar a un lugar rodeado de bosques. Estos cristianos eran muy piadosos, todas las tardes se reunían en una choza que les servía de oratorio y delante de una virgen oraban con fervor. Una tarde, al momento en que se retiraban, se les apareció una dama de gran belleza. Estaba vestida de blanco y rodeada de luz. Dos encantadores niños, llevando cada uno una antorcha, estaban a su costado. La dama pasaba y volvía a pasar varias veces delante de los cristianos. Después se detuvo y con una voz muy dulce dijo, hijos míos, lo que habéis pedido, yo os lo daré. Todos los que vengan aquí a orar, yo los escucharé. Y ella los consuela y anima, y además les dice, les da un remedio para curar las enfermedades que ellos padecían en esos momentos, ¿sí? Les dice que debían hervir hojas de la zona que iban a servir como medicina. Y durante casi 100 años la Virgen sigue apareciéndose a los católicos perseguidos en distintos lugares de Vietnam bajo este aspecto y siempre les daba palabras de aliento y de esperanza, ¿sí? Entonces, en el lugar de las apariciones de 1798, que es la primera aparición, se levanta una pequeña capilla y esta después va a ser ampliada, en donde empiezan a acudir los peregrinos, ¿sí? Cuando se termina la última persecución en el año de 1886, antes de que se empiece el comunismo en el siglo XX, se construye ahí una iglesia, ¿sí? Un santuario, en donde acuden alrededor de 12,000 católicos para la inauguración, y que después se amplía en 1928. Para 1961, el Consejo de Obispos Vietnamitas nombra a la iglesia de La Vang como santuario mariano nacional.
y en 1962 el Papa Juan XXIII la eleva a la categoría de basílica. Entonces es la única basílica que tiene Vietnam, ¿sí? Una basílica que después va a ser destruida por la guerra de Vietnam en 1972, ¿sí? Y después va a ser reconstruida. Y después entra el comunismo y bajo el régimen comunista sí hay una cierta tolerancia que permite que cada 3 años se organice una peregrinación nacional del país hacia la Bang, pero esa iglesia pues quedó destruida, ¿sí? Y entonces ya no hubo una reconstrucción, ¿sí? Después de todo este alboroto por el comunismo. Entonces en la actualidad ya se está construyendo un santuario magnífico que ustedes van a ir viendo en las fotografías, un santuario dedicado a Nuestra Señora de la Bang, ya con un estilo oriental muy, muy hermoso está el santuario. Y en agosto de 2014, cientos de miles de vietnamitas acuden a la Bang a unas jornadas de oración, ¿sí? Y después en la solemne celebración eucarística del 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de María de ese mismo año, asisten alrededor de 300,000 fieles. El año 2015, el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, recorre Vietnam y va a La Bang, encomendando a la Virgen la evangelización del pueblo tan amado de la Virgen María, que hace años, ¿no?, lo visitó para consolar al pueblo, para darles medicina y para animarlos a seguir en la fe en Cristo. Y en la peregrinación organizada por la Arquidiócesis de Hue, del 13 al 18 de agosto del 2017, asisten 100,000 católicos, ¿sí? Entonces el pueblo vietnamita, a pesar de que la mayoría de la gente conserva las religiones nativas y conserva el budismo, ¿sí?, también ha ido evangelizándose, ha ido teniendo población católica, y la Santísima Virgen ha mostrado el amor por este pueblo. Y además, he de decirles que el Papa Juan Pablo II, ¿sí?, expresa su deseo de que se reconstruya la Basílica de la Bang porque había quedado destruida y ya no la habían vuelto a construir. Y entonces, por ese deseo del Papa Juan Pablo II, empieza la construcción del santuario actual, ¿sí?, que todavía no está terminado, todavía está en proceso de construcción, pero ya tienen una buena parte. Ahora, la Virgen de la Bang tiene una imagen muy hermosa que está enfrente de una estructura que tiene una forma de árbol, ¿sí?, que recuerda a esos bosques en donde se refugiaron los vietnamitas y la Virgen apareciendo en este lugar, ¿sí? Entonces ahí se ponen flores y se pone vamos a pensar que es como un caldero, en donde le colocan varas de incienso, ¿sí? Ahí lo que toman un poco del budismo, el uso del incienso, pero ya no le dan el signo que tiene en el budismo, ¿sí?, sino que ya es un signo de adoración a Dios, un signo de alabanza, y ya no como se cree en el budismo o en las religiones paganas, que el incienso aleja a los malos espíritus. Pues no aleja nada, ¿sí? Ciertamente cuando está bendito el incienso, pues tiene un poder como sacramental, y entonces sí tiende a hacer que un espíritu inmundo que esté en el lugar, al sentir la bendición que cae sobre este sacramental, pues sí se aleje, ¿sí? Pero no por sí solo el incienso tiene un poder, ¿sí?, sino que lo da la bendición. Y además, ese incienso, ¿no?, nos recuerda las plegarias que suben a Dios, ¿sí?, como el humo que sube, así nuestras plegarias suben a Dios. Entonces, ellos toman esta tradición que tienen los budistas de colocar el incienso en varitas, y entonces lo que hacen ahora es poner esta especie de caldero en donde los fieles pasan y dejan su incienso encendido en honor a la Virgen de la Bang, en honor a nuestro Señor Jesucristo, para que sus peticiones suban al cielo como sube el humo del incienso, ¿sí? Entonces es una tradición muy bonita que tiene el pueblo de Vietnam, que lamentablemente tenemos persecución cristiana, aunque con cierta tolerancia, ¿no?, que ya es una ventaja, no están en una situación de persecución total como en China,
A ellos sí les permiten, por ejemplo, hacer esta peregrinación, visitar el santuario, tener las misas. ¿Sí? En China pues tenemos una situación más complicada y vamos a rezar por estos pueblos, ¿sí? Que la Santísima Virgen en sus advocaciones de Labang, de Sheshan, de Donglu y demás advocaciones en estas regiones de China y de Vietnam, de Corea, de Japón, ¿sí? Que puedan detener esa persecución y que puedan mostrar su amor a Cristo, ¿sí? Vamos a pedir a la Santísima Virgen, vamos a rezar un Ave María y con eso damos por terminado este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y los quiero invitar también a que el día de mañana vamos a empezar la novena al Espíritu Santo para que ustedes también se puedan unir y que se suscriban al canal, que lo compartan y además que recen por mí para que yo pueda seguir haciendo todos estos videos porque he tenido una semana un poquito complicada para grabar los videos y les pido sus oraciones, ¿sí? Cuídense mucho.